Sermón, del número de los que se salvan. Muchos son los llamados, y pocos los escogidos. San Mateo 22, 14. El demonio coge a muchos con una falsa seguridad y confianza, y es, que no se condenarán como tengan alguna devoción exterior con la Virgen Santísima, con las ánimas o con los pobres, aunque no se enmienden de algún vicio grave en que viven y recaen. Qué cosa más pía que el cirujano con sus instrumentos para sajar, llora al doliente a quien se le ha de cortar un miembro o dar cauterio, y con todo eso se le corta o quema. Quitadme esto que me escuece, dice el enfermo, y responde el médico, no te lo quito, porque te sana. ¿Es esta crueldad? No, por cierto, sino piedad, dice San Agustín, aquellas verdades que más os amargan y mortifican, esas suelen ser las más saludables para sanar vuestras conciencias, enfermas en unos, y en otros podridas con el contagio de los vicios y pecados. Yo quiero poneros delante de los ojos aquella sentencia del Salvador, muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Para lo cual habéis de saber, que no hay señal alguna verdadera de escogidos para el cielo, sino se junta con la guarda de los mandamientos, y así cuando oís decir, que el dar limosna, el confesar a menudo, y la devoción con la Virgen Santísima son señal de salvación, se entienden las almas que no viven en pecado mortal, es la razón, porque quien vive en pecado mortal, es enemigo de Dios y de la Virgen Santísima, traidor e injurioso a uno y a otro, y es hijo del demonio, luego no tiene señal verdadera de escogido para el cielo. Todas cuantas señales exteriores de virtud en oraciones, ayunos, penitencias y vigilias hacia un monje llamado Pelayo, del orden de San Benito, parecían en él señales de escogido para el cielo, y de muy santo. Con todo eso después de enterrado se salió su cuerpo sobre la sepultura hecho una ascua de fuego, y por sí mismo confesó al abad que estaba condenado por haber callado en la confesión un pecado deshonesto que cometió con un animal. Si tú sabes que el otro se te ha levantado con la hacienda, aunque le veas confesar a menudo, rezar el rosario, no te puedes persuadir a que se confiesa bien, y dices, yo no sé cómo se confiesa fulano, luego no hay verdadera señal de salvación, mientras se vive en pecado mortal, y es menester que esté en gracia el hombre por la guarda fiel de los mandamientos, de donde reciben fuerza las demás señales. Asentado esto, podréis formar juicio de si son más los que se salvan o los que se condenan, por lo que os diré esta tarde, advirtiendo, que casi todo ello lo hallaréis en la Sagrada Escritura, en los testimonios de los santos padres, en los doctores, historias, y en la vida misma, y conciencias de los hombres. Mas, oh Dios, y Señor de todo lo creado, a quien está reservado el número de los que se han de salvar, clavad nuestros corazones con el temor de vuestros juicios soberanos. Y vos, Reina purísima de los ángeles, emperatriz de los cielos y princesa excelentísima, singular en vuestra pureza, en vuestra majestad inefable, en vuestra gracia y hermosura apetecible, luz serena y deliciosa, que ilumináis la noche de nuestra tribulación y miseria, nobilísimo objeto en pura criatura de todos los predestinados, despertad nuestros ojos del sueño de la culpa, infundid en nuestros ánimos un grande aborrecimiento a todo lo que es pecado, poned en nuestros corazones un ardiente deseo de imitar vuestras virtudes, para que con vuestra misericordia y patrocinio logremos ser escritos en el libro de la vida, y cántaros en tiempo y eternidad. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Predicando el Salvador a las gentes les decía, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta, y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. Y al contrario predicando en su pueblo mismo, y que sólo él reconocía y adoraba al verdadero Dios, exclamó en esta sentencia, oh cuán angosta es la puerta que guía para el cielo, y son pocos los que la hallan. Es común sentir de los santos padres, teólogos y doctores, que son muchos más los que se condenan, entrando todas las naciones del mundo, que los que se salvan, es la razón, porque si en el cristiano con tantos medios y sacramentos es muy difícil no cometer algún pecado mortal por toda la vida, sin especial auxilio del cielo, según dice el Concilio de Trento, mucho más difícil serán los herejes, gentiles y moros no cometer algún pecado mortal contra los preceptos de la naturaleza, y no teniendo estos la fe, y sacramentos, ni los medios que tiene el cristiano para lavarse de sus culpas, suelen morir en ellas. ¿Cuántos pensáis que se salvaron de las 4 ciudades de Sodoma, Gomorra, Adama y Seboim? No solo fueron sus moradores abrasados con fuego del cielo, sino que todos se condenaron,
todos los sodomitas no se arrepintieron, y por lo tanto, fueron condenados, dicen dos grandes expositores Alapide y Benedicto Pereira. ¿Y por qué? Porque así hombres, como mujeres cometían el pecado nefando, y de Sodoma, o de obra, o de consentimiento o deseo. Solo 4 personas se libraron, Lot, su mujer y sus 2 hijas, y qué escarmiento y enmienda sacaron con este castigo. Yo lo diré, la mujer quedó convertida en estatua de sal por el pecado de la curiosidad, con que desde el monte se puso a mirar a su ciudad, que se quemaba. Lot su marido se emborrachó 2 noches continuas, y sus hijas una, y otra cayeron con su mismo padre en el pecado. El mundo está hecho una Sodoma, que se abrasa en el fuego de la lujuria y soberbia, de la ambición y codicia. Ved ahí porque se salvan pocos. Cuando se acabó el mundo con el diluvio de agua había tanta gente en él, con todo eso solo 8 personas se salvaron en el arca de Noé. Todas las demás del mundo, si hemos de creer a Benedicto Pereira, que cita a San Agustín, ninguna se salvó, porque no hubo más justos que las dichas 8 personas. Y aunque algunos doctores juzgan que se salvaron más, pero fueron muy pocos en comparación de los que se condenaron, ¿y por qué? Ya lo dice la Sagrada Escritura, porque casi todos estaban entregados al vicio de la lujuria, y a otros, con que malearon sus conciencias. El mundo ahora es un diluvio de injusticias, hurtos, envidias, odios y torpezas, lujuria en los niños, lujuria en los jóvenes y doncellas, lujuria en muchísimas personas viudas, casadas y aun en personas consagradas. Ved ahí porque son pocos los que se salvan. El pueblo escogido de Dios al salir de Egipto constaba de 3 millones de almas, solo Josué y Caleb entraron en la tierra de promisión, la cual era figura de nuestra patria celestial, y de aquí infiere Alapide, que de tantos millares de hombres son pocos los que entran en el cielo. Más hablando de sola la cristiandad, que comparada con todas las naciones del mundo, que viven sin la fe ni ley de Cristo, es cosa muy corta, si entran todos los herejes, apóstatas y cismáticos, comúnmente convienen los doctores, que de los cristianos son más los que se condenan, y hablando de solos los cristianos que mueren dentro de la Iglesia católica, si contamos los niños que hasta los 8 años o 10 mueren con el bautismo, no hay duda que se salvan más de los cristianos, porque hasta los 8 o 10 años mueren lo menos la tercera parte de todos los cristianos, y hasta dicha edad en que entra el uso de la razón, se salvan los niños por el bautismo, y de este sentir son Ruiz de Montoya. La dificultad está, si de los cristianos que confiesan y comulgan ya, y mueren dentro de la Iglesia, son más los que se condenan, o los que se salvan. ¿Lo he de decir yo? No, dígalo el venerable padre Pablo Segneri, apóstol de la Italia, el cual en el discurso quinto de los predestinados dice, así, el sentir unánime de los sagrados doctores es, que son más los cristianos que se condenan, que no los que se salvan. Esto sienten muchos e insignes teólogos y doctores, por quienes dice el eximio doctor citado, la más común sentencia es, que de los cristianos se condenan más, que los que se salvan. Estos sienten los más célebres expositores sagrados, Hugo Cardenal, Beda, el Cartusiano, Maldonado, el Abulense, Benedicto Justiniano, Lerino, Alapide, el cual dice, que lo consultó con varios sabios en Roma, y que eran del mismo dictamen. Estos sienten insignes misioneros de la Iglesia de Dios con San Vicente Ferrer apóstol de España y Francia, con la experiencia que tienen de pulsar las conciencias, y esto da a entender la misma vida de los hombres, perdida, estragada o acostumbrada a pecar, de suerte, que si en la cristiandad hay por ejemplo, 50 millones de personas, se condenarán por su culpa más de la mitad. Cuando en algún punto que os tiene cuenta, os dicen que podéis hacer tal cosa, y que la sentencia más común de los doctores lo lleva, luego os lo persuadís, mirad ahora si tenéis motivos poderosos para persuadiros o juzgar que son más los cristianos que se condenan. Veamos lo que dicen los santos padres. San Agustín dijo, los cristianos buenos que en sí son muchos, son pocos en comparación de los falsos y malos, y añade, que como en la era es mayor el montón de paja, que el de trigo, así en la Iglesia de Dios es mayor el montón de los malos cristianos, que el de los buenos. San Gregorio Magno, a la fe de Cristo llegan muchos, y pocos llegan al cielo. No digáis que lo dice el padre misionero, lo dice San Gregorio Magno y Papa. San Vicente Ferrer, es error de los impíos confiar vanamente en la misericordia de Dios, persuadiéndose que todos los cristianos se salvan, ojalá se salvaran la 10ª parte, y en otro sermón dice, por una alma que va al purgatorio, van 1000 al infierno. El Abulense, dice, los llamados son los cristianos, y de estos son pocos los escogidos.
Hugo Cardenal, de los bautizados aún hoy parece que perecen unas 9 partes. San Juan Crisóstomo, gran doctor de la Iglesia, subiendo al púlpito en la ciudad de Antioquia, en que había como 100.000 cristianos, dijo a sus oyentes: ¿Cuántos pensáis que hay en esta ciudad que se salven? Triste cosa es, dice el santo, lo que os he de decir, mas lo diré, apenas entre tantos millares de almas se hallarán 100 que se salven, y aun de estos lo pongo en duda. Lo mismo dijo después en Constantinopla, en donde fue arzobispo. ¿Y os parece que lo dijo al aire o por ponderar? Luego da la razón, porque cuánta disolución y lujuria en los jóvenes, cuánta deshonestidad en mujeres, cuántos escándalos, hurtos, venganzas y juramentos falsos, cuánta ambición y soberbia, cuántas injusticias y fraudes, y de esta suerte va contando varios pecados por los cuales se condenan. No digan que lo ha dicho el padre misionero, lo dice sino San Juan Crisóstomo, y esto habéis de decir en vuestras casas. La venerable Virgen María de Agreda, en la tercera parte de la mística ciudad de Dios, dice, entre los ocultos misterios, que sobre este poder de María Santísima se me han manifestado. Uno es, que en aquellos años que vivió en la Iglesia Santa, es a saber, después de la muerte de Cristo, que fueron 21 años, 4 meses y 19 días, fueron muy pocos respectivamente los que se condenaron, y se salvaron más que en muchos siglos, después, comparando un siglo con aquellos pocos años. Cada siglo tiene 100 años, y en los siglos segundo, tercero, cuarto y demás, fue multiplicándose la cristiandad. Sacad ahora la cuenta si son los más o los menos que se salvan, pues en 21 años y meses del primer siglo se salvaron más que en 100 años de los otros siglos, que dice María Santísima la dicha venerable Madre al tomo 3 libro séptimo, capítulo séptimo en la doctrina que la da. Sus palabras son estas: y para que llores, te hago saber, que como en la primitiva Iglesia eran tantos los que se salvaban, ahora lo son los que se condenan, y no te declaro en esto lo que sucede cada día, porque si lo entendieras, y tienes caridad verdadera, murieras de dolor. Y luego da la razón diciendo: esto sucede, porque los hijos de la fe siguen las tinieblas, aman la vanidad, codician las riquezas, y casi todos apetecen el deleite sensible y engañoso, el cual ciega y escurece el entendimiento, y le pone densas nieblas con que no conoce la luz, ni sabe hacer distinción entre lo malo y lo bueno. Y en la segunda parte, libro sexto, capítulo 12, dice María Santísima: mucho menos tendrán excusa los hijos de la Santa Iglesia, que han recibido la fe de estos admirables sacramentos, y se diferencian poco en la vida de los infieles y paganos. No entiendas, hija mía, que está escrito en vano: muchos son los llamados, y pocos los escogidos. No me levantéis testimonios diciendo que el padre misionero lo dice, lo que habéis de decir es, que lo dice María Santísima. Todo esto se confirma con el ejemplo del Evangelio. El reino de los cielos, dice el Salvador, es semejante a 10 vírgenes, las cuales tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. De ellas 5 eran fatuas, y las otras 5 prudentes. Las fatuas no pusieron aceite en sus lámparas, mas las prudentes sí, y como tardase en llegar el esposo se descuidaron todas y durmieron. Cuando a medianoche se oyó una voz que decía: sabed que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas, y compusieron sus lámparas. Mas las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro óleo, porque nuestras lámparas se apagan. Respondieron las prudentes: ide a donde se vende, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Mientras fueron a comprarle llegó el esposo, y las que estaban prevenidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. De allí a poco, llegaron las demás vírgenes diciendo: Señor, Señor, abridnos. Mas el Señor les respondió: de verdad os digo, que no os conozco. Hasta aquí son palabras de Cristo. Pregunto ahora: ¿quién es el esposo? Jesucristo. ¿Qué significan las lámparas? Significan las conciencias. ¿Y el aceite? Las buenas obras. ¿Qué bodas son estas? Las de la gloria. ¿Qué significa ir de rebato a buscar aceite? Significa que los pecadores en el aprieto de la enfermedad, de rebato quieren buscar aceite de buenas obras. Para eso dicen: venga un confesor, llamen a un religioso. ¿Y qué significa cerrarse la puerta y decir Cristo a las 5 vírgenes, que no las conoce? Quiere decir, que a la hora de la muerte muchos que viven mal, no encuentran con la puerta de la misericordia de Dios, y la hallan cerrada, porque no se duelen con verdadero dolor de sus culpas.
Pues si de 10 vírgenes se condenan 5, de 10 casados adúlteros, de 10 doncellas deshonestas, de 10 viudas amancebadas, ¿cuántos se condenarán? Si de 10 vírgenes que no tuvieron un tocamiento deshonesto, ni pensamiento consentido, se condenan 5, de 10 jóvenes, de 10 solteras, de 10 muchachos, de 10 estudiantes u oficiales que tienen tocamientos feos cada uno consigo mismo con mujeres, o que pecan con animales, ¿cuántos se condenarán? Pensadlo vosotros. Son muchos los ejemplos e historias por donde se infiere son pocos los que se salvan. Refieren el discípulo, el padre Luis de la Puente y otros, que un estudiante a los 17 días después de muerto se apareció a un amigo suyo lleno de resplandor y hermosura, y le dijo, «Estoy gozando de Dios». Preguntó el amigo, «¿Qué es lo que más te sirvió para salvarte?». Respondió, «El confesar y comulgar a menudo con devoción y pureza de corazón». Y añadió, «Has de saber que el mismo día que yo murieron 5.000 personas entre infieles y cristianos, y solos 4 nos salvamos», y dicho esto desapareció. Supongamos que de aquellas 5.000 almas solas 12 fueron de cristianos y las demás de gentiles y herejes, pues si de 12 solo se salvaron 4, ¿cómo no enmendamos nuestra vida? Además de los testimonios de los santos padres y doctores hay varios motivos que nos hacen creíble esto mismo. El primero, solo el pueblo de Israel guardaba la ley de Dios y le adoraba. Todas las demás naciones del mundo no le amaban, ni conocían, ¿y os parece que de esta nación llamada el pueblo escogido de Dios se salvaban muchos? Oíd a Isaías y San Pablo, si el número de los hijos de Israel fuere como las arenas del mar, se salvarán las reliquias de él. Los reyes que hubo en Judá por 394 años fueron 20, de estos solos 5 se salvaron, 13 se condenaron, de 2 no se sabe, en el reino de Israel hubo 19 reyes, y todos ellos se condenaron, dice el padre Vieira. Los pecados de los cristianos en la ley de gracia, a vista de los sacramentos, beneficios y misterios, si no son más, y más subidos en los ojos de Dios, son tan graves como los de los hebreos. Mirad ahora si de los cristianos se salvan los más o los menos. De solo el gremio de sacerdotes, dice San Crisóstomo, que son menos los que se salvan, y más los que se condenan. Y la razón juzgo que es, porque los más entran sin vocación verdadera, y sin eficaz resolución para ser castos, dados a la oración y estudio en bien de los próximos, y los más no aspiran a ser perfectos, ni llenan su grave obligación. De los grandes son pocos los que se salvan, dijo San Vicente Ferrer, porque están llenos de soberbia. El segundo motivo es eficaz, una mayor parte de los cristianos vive en estado de pecado mortal. No haré injuria a las naciones, si dijere, que en pureza de la fe, en piedad, en devoción con la Virgen Santísima, y en el recato y menos licencia de los sentidos, en que otras naciones no reparan tanto, España es como virgen entre las demás, con y todo eso juzgo que los más de los cristianos aun en España, viven en estado de algún pecado mortal o de algunos, y no solo por un día o semana, sino por algunas temporadas o mucha parte de la vida, esto observan muchos misioneros, operarios y curas. Trabajadores y celosos en convertir almas y confesarlas, esto he observado con especialidad de los efectos que vemos en las misiones, si concurren bien los pueblos, y si son misiones doctrinales, prácticas y eficaces. A varios pueblos en que hago misión les he dicho, juzgo, que si antes de la misión todos los del pueblo, sin darles Dios tiempo a ninguno para arrepentirse, murieran de repente, los más irían al infierno, porque si no me engañan los penitentes, los más viven en estado de pecado mortal contra algún mandamiento, o grave obligación. No os admiréis os ruego, porque después de la experiencia y práctica en tratar las conciencias, he formado juicio que de la parte menos podrida o enferma, que es el gremio de labradores, los más viven en estado de pecado mortal. Es verdad que sus pecados no son tan subidos en los ojos de Dios como los de otros gremios y que los perdona Dios mejor. Es natural saber más de lo que pasa en las conciencias los operarios prácticos y misioneros, que los obispos, provisores y cabezas seculares, y si a estos consultáis, os dirán por lo que saben de lo exterior, que es gravísimo el desorden y plaga de vicios en los pueblos. El venerable fray Luis de Granada en la Guía de Pecadores, después de asentar, que como ninguno escapó del diluvio fuera del arca de Noé, así ninguno se salva fuera de la casa de Dios, que es su iglesia, añade, pues este pedazo que hay de cristiandad mira cuál están nuestros tiempos, y hallarás por cierto, que en todo este cuerpo místico desde la planta del pie hasta la cabeza apenas hay cosa del todo sana.
Hay regiones en donde todos los becerrillos suelen ser rojos y blancos, y después cuando grandes se vuelven negros. En la región de la cristiandad los niños todos son por el bautismo blancos en el alma, mas éstas suelen por la mayor parte después del uso de la razón volverse negras por el pecado. Siendo esto así, no ignoráis, que en lo regular quien vive bien, acaba bien, y quien vive mal, acaba mal, y que el árbol que vive y crece inclinado hacia la izquierda, cuando lo corten, a la izquierda caerá. Formad ahora vosotros vuestro juicio sobre si se condenan o no los más de los cristianos. El tercer motivo es, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice el apóstol. El Espíritu de Cristo es espíritu de amor y caridad, espíritu de verdadera humildad y pobreza, en fuerza del cual todo cristiano debe tener despejado su corazón de los saberes, honras y deleites de esta vida. Es cierto, que los más de los cristianos no tienen este espíritu, que son cristianos de nombre, y no de obras, que habiendo hecho solemne profesión en el bautismo en que renunciaron al mundo, demonio y carne, y todas sus obras, no cumplen con esta profesión, pues tienen, puesto su corazón considerablemente en cosas del mundo, y en la hacienda, se sujetan al demonio, y siguen los gustos y apetitos de su carne, pues ¿qué mayor argumento queréis de que a los más les falta por su culpa el Espíritu de Cristo? San Juan Evangelista dijo, el mundo todo está lleno de malicia. Vamos a la prueba de esta verdad, son más los soberbios de corazón, que los verdaderamente humildes, son más los que hurtan, trampean, o dañan en lo ajeno, que los que dan a cada uno lo que es suyo, y restituyen, son más los codiciosos que no dan tanta limosna, cuanta deben, que los limosneros, son más los hijos desobedientes y mal criados, que los obedientes y bien criados, más los padres gravemente descuidados en la crianza de sus hijos, que los crían bien, son más los párrocos, que no llenan su obligación, que los que la cumplen, son más los sacerdotes que no tratan de oración, no aspiran a la perfección, ni trabajan en bien de las almas, que los que trabajan en bien de ellas, y aspiran a la perfección, son más los deshonestos, que los que guardan castidad. Yo os ruego me digáis, si de cuántos hay en este pueblo serán más los que desde los 14 años han guardado castidad hasta los 50, o los que por mucho tiempo han vivido en deshonestidades. Solos los vicios de la soberbia, lujuria, y hurtar sin restituir son 3 puertas dilatadas por donde se traga a muchísimos el infierno. Es cosa de dolor, de cuantos suben al matrimonio apenas de 20 hallaréis 3 que no hayan ofendido primero a Dios perdiendo la castidad. Añadid a esto la plaga cuasi universal de juramentos con mentira, de maldiciones con intención en los agravios, de enemistades, envidias, murmuraciones, y veréis, que tuvo gran fundamento San Juan Evangelista cuando dijo, todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos, y soberbia de la vida. Para salvaros es menester guardar todos los mandamientos, para condenaros basta quebrantar uno solo, pues es cierto, que los menos de los cristianos guardan todos los mandamientos, y los más de ellos viven quebrando de asiento alguno o algunos. Por eso se dijo, sé del número de los pocos, si quieres ser del número de los que se salvan. El cuarto motivo es, no es posible entrar en el cielo sin hacernos fuerza, y vencer nuestros apetitos, y son menos los que se mortifican y vencen. 2 maestros hay en el mundo, Jesucristo y Lucifer. Este enseña a sus discípulos a ser soberbios, a vengarse, ociar, tentar castidades, jurar, maldecir, hurtar. Esto es cuesta abajo, y según vuestros apetitos, y viciada naturaleza, y por eso le siguen más. ¿Y qué es lo que Cristo nos enseña? Tratar, y amar a quien me injurió, reprimir la ira, ser humilde de corazón y paciente, cuando me deshonran o ultrajan, ser casto y mortificar mi carne, dar a cada uno lo que es suyo, sufrir genios y defectos ajenos. Esto es cuesta arriba, y por eso siguen los menos a Cristo, pues aunque los más o casi todos empiezan, desisten luego, se cansan y vuelven hacia atrás. Sacad ahora vosotros la consecuencia si son más o menos los que se salvan. Padre, ¿pues no vemos muchas confesiones en los templos? Respondo lo primero, los que hacen grande el concurso de confesiones en los días santos por la mayor parte suelen ser los buenos que repiten el confesarse, y los impíos no suelen confesar tan a menudo. Yo veo que en los días santos después de oída una misa, en lo restante del día los templos quedan sin concurso, y como desamparados por las tardes, cuando no había de caber la gente en ellos, y para 10 cristianos que se retiran en estos días a orar, honrar, y venerar al Señor en sus templos. Hallaréis 50 en las tabernas, bodegones, juegos, saraos, comedias, juntas malignas, sitios y casas de disolución, y vemos por la experiencia, que la juventud de ambos sexos, oficiales, labradores,
y aun gente noble parece que esperan el día de fiesta para pecar más. Vemos también las iglesias de comunidades cerradas por las tardes en los días de fiesta, porque no hay quien las visite. Lo segundo, de los que viven mal y se confiesan, no dudo que los más, y las más veces ordinariamente se confiesan mal, porque esta regla suele ser en lo regular cierta en la práctica: quien vive bien, suele confesarse bien; quien vive mal, suele confesarse mal. Pues padre, ¿no reciben para morir los sacramentos los más de los cristianos? Respondo lo primero, que muchos mueren sin ellos, o de repente en los montes, mares, guerras, caminos. Respondo lo segundo, que propósito firme de la enmienda, y eficaz aborrecimiento de los pecados en los pecadores que tienen salud, es cosa ardua y dificultosa. Dicen los doctores: mirad cuánto más difícil será tenerle al morir cuando el pecador está rodeado de impedimentos, dolores, fiebre, que apenas le dejan, y le llenan la atención casi toda, de donde infiero, que los más de los impíos, aunque se confiesen para morir, suelen confesarse mal. Oíd al insigne predicador Padre Vieira, que dice así de los que viven mal, y dejan el convertirse para la hora de la muerte, concediendo otra vez, que todo aquel que en la misma hora de la muerte invocare a Dios de todo corazón se salvará, y concediendo, también, que no habrá alguno, que en la misma hora no desee invocar a Dios, y convertirse al de todo corazón. Con todo eso digo, y concluyo resueltamente, que raro o ninguno de estos se salva. ¿Por qué? Porque, como queda dicho por tan repetida condicional, y excepción del mismo Dios, ninguno se puede salvar, sino convirtiéndose al de todo corazón, y es cierto que en aquella hora rarísimos son los que se convierten, o pueden convertirse al Dios de todo corazón, y luego añade, que esta sentencia es común en la doctrina de los santos padres. Vosotros cuando veis a un impío, a un tentador de castidades, robador de lo ajeno, soberbio abrazarse con un crucifijo, y decir: Señor, me pesa de haberos ofendido, que le besa, adora, y hace otras demostraciones exteriormente pías cuando muere, soléis decir: ha muerto como un santo, y una muerte digna de envidiarse. Mas yo me fío poco de semejantes demostraciones, y sentimientos de muchísimos de ellos, porque en aquel aprieto no suelen ser hijas de un aborrecimiento eficaz y sobrenatural de sus maldades, sino del miedo natural del fuego del infierno que les espera. Dijo de esto San Agustín, y Cornelio a Lapide: el fin de sus demostraciones es querer que Dios les perdone la pena, mas no buscan el perdón de sus culpas los que nunca aprendieron a aborrecerlas ni dejarlas. Es tan difícil en aquella hora, que acierte el impío con el dolor sobrenatural, eficaz y universal de sus maldades, ni con el propósito eficaz de la enmienda, cuando nunca, o solo superficialmente trató de eso, como el que de repente suba por una maroma en el aire, o arguya con silogismos bien fundados el que nunca se ensayó en ello. Altamente los definió San Gregorio Magno, cuando en persona de Balaam dijo de estos: son estos como el muchacho travieso, que puestas las capas, propone estudiar, no jugar, ni inquietar más. Con todo eso estas protestas nacen del miedo del azote que le saluda a los lados, y no del horror que cobra sus travesuras. Esto se os hará palpable con este símil: entra un perro en una cocina, y llevase en la boca un lomo de tocino, al verlos de casa al ladrón cierran la puerta de la cocina, cogen palos para castigarle, al punto en aquel aprieto suelta la presa, se mete debajo de las mesas o bancos, y aprende de pronto a gemir y llorar, como quien se duele de su hurto. Mas si escapa de las angustias, veréis que vuelve otra vez, o al mismo sitio, o a otra casa en busca de la carne. Luego este perro no suelta la carne por horror que tiene a ella, sino por miedo del palo y del castigo. Semejantes suelen ser las demostraciones de muchos impíos al morir, que viéndose cogidos ya de la justicia de Dios, y en el estrecho, sueltan la presa de sus vicios, torpezas, hurtos, no por horror sobrenatural a ellos, si por miedo natural del infierno. Pues Padre, ¿Dios no es misericordioso? Respondo lo primero, que por tener Dios tanta paciencia y misericordia con los impíos, toman estos de aquí alas y desvergüenza para proseguir en sus pecados. Respondo lo segundo, que también Dios era misericordioso, cuando acabó con los pecadores en el diluvio, y siendo los pecados de los cristianos más graves en los ojos de Dios que los vicios de los que entonces perecieron, mirad si debéis temer la justicia de Dios los que vivís mal. Pues Padre, ¿no nos redimió Dios con su sangre? Respondo, es cierto, que Dios nuestro Señor redimió con su sangre a todos los cristianos, gentiles, moros, judíos, herejes, sin que ninguno de los hombres quedase excluido de este beneficio. También es cierto, que Dios condena al infierno a una pobre mujer gentil o mora por un pecado grave de envidia, de venganza, de hurto, de soberbia, por un testimonio falso, adulterio u otro pecado grave,
que cometa contra los preceptos de la naturaleza, y que siendo Dios infinitamente piadoso, se está gozando y complaciendo de que se queme en el infierno eternamente por su pecado. Pues aquí de Dios, aquí de su ley, y de la razón, si Dios condena a fuego eterno a una pobre gentil o mora, que no tuvo iglesias, ni sacramentos, ni curas que la doctrinasen, ni sacerdotes que la dijesen misa, ni libros en que leer las verdades, ni quien la confesase o instruyese, y esto por alguno o algunos pecados que cometió mortales, vosotros, que lo más del año no queréis asistir a la doctrina de vuestros curas, y aún huís de la misa mayor por no asistir a ella, vosotros, que después de vivir en pecado o cometer algún vicio, dilatáis la confesión muchos meses, cuando no os cuesta dinero, vosotros, que mudáis de confesores porque no os entiendan la maldad, que faltáis frecuentemente a los propósitos que hacéis, o no cumplís las penitencias, vosotros que santificáis los días santos trabajando en ellos por codicia, bailando, lujuriando en los juegos ilícitos y tabernas, vosotros, que después de ser reos de condenación por vuestras culpas, con una irreverencia y desvergüenza que no se atreviera a cometer un turco en las mezquitas de Mahoma, mantenéis sentados o en pie conversación en los templos, y a veces con el sacramento patente, vosotros, que perdiendo la gracia bautismal, e inocencia a los 10, 12, o 15 años de edad, empezasteis a torcer, y perder el camino del cielo vosotros que habéis pasado lo más de la vida, unos en diversos amancebamientos, otros plagados de torpes acciones, y tocamientos, muchísimos llenos de odios, de hurtos e injusticias que no habéis satisfecho, de maldiciones, y juramentos con mentira, envueltos en respetos, y máximas del mundo, sin más Dios que el punto, la honra, los deleites de vuestra carne, y tener con qué comer, para quienes ya no llegan las misiones, el santo temor de Dios, ni las amenazas de su justicia, que porque sois más ingratos a su amor y beneficios, porque sois más desobedientes, y rebeldes a su voz, porque os burláis de su paciencia, porque no os queréis aprovechar de sus sacramentos y misterios, porque pisáis al Hijo de Dios, y a su sangre tantas veces, cuantas pecáis con vuestras culpas graves, y porque entre tanta luz de doctrina, y evangelios voluntariamente cerráis los ojos, huyendo de quien os hiere con la verdad, y aconseja, queréis que Dios os perdone mejor, que a una pobre gentil, que pecó menos con menos luz, y no se burló de la justicia de Dios, como vosotros prácticamente os burláis. Y que con un golpe exterior de pechos, doblar las rodillas, y una confesión superficial de boca, y sin enmienda de vuestros vicios, haya de estar Dios pronto, y como colgado de vuestro querer para que os perdone vuestras maldades, cuando a vosotros se os antoje, y en el ínterin que sufra Dios, y tenga paciencia. Si a tan poca costa encontraran los impíos el cielo, no hubiera tantos cristianos en el infierno. Cuando este punto considero se estremece mi alma, y volviéndome a Dios le digo, Señor, siempre que queráis echarme al infierno podéis justamente. Os confieso, almas mías, que yo no hallo que responder a esta poderosa razón que milita contra los pecadores. Una cosa me persuado, y lo dice a la pide arriba citado, y es, que en lugares cortos de rústicos y aldeanos, donde hay curas celosos que les doctrinan bien, y hacen frecuentar los sacramentos, allí serán más los que se salvan, pero cuantos curas hallareis que llenen bien su grave obligación, y pasten a sus ovejas con buena y práctica doctrina, y frecuencia de sacramentos, aun a los labradores y aldeanos, pues yo me holgaría encontrar de 10-4. Vosotros os admiráis al oír que se condenan muchos cristianos porque viven mal, yo no. Figuraos que ardiendo un monte, se quemasen en él 200 millones de hormigas, y que llevasen al rey de España la noticia, Señor, en tal monte se han abrasado 200 millones de hormigas. Pregunto, ¿qué novedad causaría a la majestad y grandeza de un rey esta noticia? Ninguna. Y si en lugar de hormigas fueran escorpiones, que envenenaban a los que por allí pasaban, ¿se gozaría el rey? Todos los hombres comparados con el ser inmutable de Dios, y su grandeza infinita, que ave eterno está en sí, somos menos que una hormiga comparada con un rey de la tierra, y por los pecados somos peores que escorpiones. Pues qué novedad causará al ser inmutable de Dios, que se quemen abrasen en el infierno los impíos, cuyo corazón está lleno del veneno de sus vicios. Se goza Dios en que ardan y se abrasen mucho más, que se goza el hombre cuando logra echar en el fuego un dragón que destruía el país. Aun el alma sacratísima del Salvador, que tanto se dolió en vida de nuestros pecados, está en el cielo gozándose de que dio sobre justicia, y que pague con fuego eterno su merecido el pecador que no quiso enmendarse. Pues Padre, si todos esos se condenan, ¿no habrá para nosotros remedio? Regla general,
los que confesáis y comulgáis frecuentemente con humildad y devoción, y procuráis tener un confesor prudente y señalado, tenéis una gran señal de salvación, y también la tenéis los que tratáis con amor especial a cualquiera que os agravia. Padre, ¿y los que hemos vivido mal, o cayendo, y recayendo, nos condenaremos? No diré tal. Diré, ¿qué os habéis de salvar? Tampoco. Pues ¿qué diré? Diré con San Pablo, que no entraréis en el cielo, si no hiciereis verdadera penitencia. Y para que nadie diga, que le estrechamos el camino del cielo, tomad esta regla general, y de fe, si tú quieres, aborrecer con todo tu corazón tus vicios y pecados, y enmendarte desde hoy, aunque hayas cometido más pecados que se han cometido desde Adán acá, aunque hayas tenido pacto con el demonio, y dándole cédula de tu alma, aunque hayas renegado de Dios, y pecado con padre o madre, hermanas o animales, aunque hayas muerto 4 o 6 criaturas, como tú quieras, te salvarás, tan ciertamente, como se salvó San Pedro. No es menester dineros, empeños, ni salud para salvarte, basta desde hoy dejar el pecado, y enmendarte. ¿Está claro? ¿Habrá ahora alguno que diga, que le metemos en desconfianza o escrúpulos? Pues ahora te digo yo, que no te salvarás, pues ¿por qué? Porque no has de querer de veras, porque aunque empieces vida buena y te confieses, te cansarás presto, volverás a tus vicios antiguos, y te olvidarás de lo que se te predica, y Dios te manda. Padre, primero morir, pedir limosna, o pasar trabajos, que volver ya más al pecado. Pues si eso fuere así, te digo y aseguro, que te has de salvar, mas yo temo lo contrario, porque no suelen los pecadores perseverar en los propósitos, ni en la vida nueva que empiezan. No dudo que en esta misión, si la oís toda, o casi toda, os pondréis la mayor parte, o casi todos en gracia, más seréis pocos los que habéis de perseverar en la gracia, de lo cual tengo experiencia ya muchos años, testigos son de esta verdad los más prudentes y prácticos confesores, testigos vosotros mismos, que después de muchas confesiones, andáis recayendo en pecados, o nunca acabáis de sanar de raíz en el alma. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho confesión general, y con todo eso habéis vuelto por mucho tiempo a pecar? Yo me holgaría que de 100 que se conviertan en una misión, perseverasen 30, mas yo os puedo asegurar, que apenas perseveran 20, porque unos aun sin acabarse la misión, otros a los 2 meses, otros al medio año, otros después de 1 o 2 años vuelven al pecado. Pues ¿qué será de los que viviendo mal, ni hacen confesión general, ni se convierten? Yo he dado los ejercicios espirituales públicamente al gremio eclesiástico, y ha ordenados en varios arzobispados y obispados, y privadamente a varias personas, el juicio que he formado, y voy afirmándome en él, es, que de 4 partes apenas persevera una en el bien de la gracia recibida, y vida nueva que emprenden, porque desfallecen de ánimo presto, y se cansan. Pues ¿qué concepto queréis que hagamos de muchísimos, que después de muchas confesiones aún no acaban de dejar el pecado? La perseverancia en gracia no se logra en esta vida sin especial auxilio de Dios. Es cosa muy ardua y difícil a los que habiendo vivido mal, no tratan de confesar a menudo, de oración y mortificación de sus apetitos. En los anuales de los padres capuchinos se refiere, que habiendo hecho misión en Plasencia de Italia un religioso capuchino llamado Fray Jacinto, pasando por aquella ciudad después de 1 año, subió al púlpito a renovar al pueblo las verdades que les había predicado, y estando predicando una energúmena, que había en el auditorio, le dijo, Fray Jacinto, ¿me das licencia para hablar? Le dijo que sí, ya ves, dijo ella, el grande fruto que el año pasado hiciste en este pueblo, pues sabe, que de todos ellos, excepto 8 personas, todos los demás volvieron al pecado. A estas palabras se llenó de asombro el auditorio. Yo no diré tanto, hijos míos, mas sí, que muchísimos volveréis las espaldas a Dios, porque no habéis de entablar vida nueva, ni confesar a menudo, ni hacer penitencia verdadera de vuestras culpas. Lo que San Pedro apóstol dice en sus epístolas, es de fe. Pues oíd sus palabras, si el justo, apenas se salvará, el impío y el pecador, ¿qué paradero tendrán? Padre, ¿qué entiende usted por justo? Justo es quien guarda los 10 mandamientos, y todas las graves obligaciones de su estado, justo es el que no hace mal a nadie, y procura hacer bien a quien le agravia, justo es el que trata de oración y mortificación, y tiene en Dios puesto su corazón, justo es el que confiesa de 8 a 8 días con pureza de corazón. Ahora bien, si el prelado, que a todos da franca audiencia, visita sus pueblos, madruga,
y se desvela por sus ovejas, y es pastor perfecto, como debe serlo en su estado, apenas se salvará. ¿Cómo se salvará el que pudiendo no da audiencia bastante, no visita su grey, no confirma, no madruga, ni se desvela, ni es perfecto en su estado? Si el párroco, que continuamente da pasto de doctrina y sacramentos a sus ovejas, cela contra los escándalos, asiste con frecuencia al confesonario, apenas se salvará. ¿Cómo se salvará el que no explica la doctrina, sino por la Cuaresma, no confiesa sino pocas veces a sus fieles, no estudia sino en tentar castidades, o en hacer hacienda o en pleitear? Si el sacerdote dado a la oración, al retiro, al estudio, y aplicado a confesar, y dirigir almas apenas se salvará, ¿cómo se salvará el sacerdote toda la vida ocioso, sin estudio, enemigo del retiro, sin oración, ni aspirar a la perfección de la vida sacerdotal? Si la matrona que no hace traición a su consorte, y vive en paz con él, si la viuda honesta y retirada, que vive en castidad, oración y frecuencia de sacramentos, si la doncella que aflige su cuerpo con ayunos, cilicios, y disciplinas por guardar castidad, apenas se salvarán, como se salvarán las mujeres adúlteras, como las viudas verdes, amigas de ser visitadas de hombres, y por muchos años amancebadas? ¿Cómo se salvarán tantas doncellas desenvueltas y profanas, que han perdido la castidad, y están por muchos años envueltas en amancebamientos, y torpes acciones de su cuerpo? Si el joven casto, aplicado al estudio, y obediente a sus padres apenas se salvará, ¿cómo se salvará el desobediente, el soberbio que les da pesadumbre, que sale de noche de casa, y ha incitado a varias mujeres para pecar? Si la religiosa o religioso, que cantan de día y noche alabanzas a Dios, y viven en retiro, penitencia y oración, apenas se salvarán, ¿cómo se salvarán tantos blasfemos y juradores, tantas mujeres maldicientes, y tantos que pasan la vida en saraos, bailes, comedias, deleites de sus sentidos, podridos en su corazón con el vicio de la deshonestidad? Si el noble que cuida de su hacienda, y es puntual en pagar a cada uno lo que debe, apenas se salvará, ¿cómo se salvarán muchísimos nobles y eclesiásticos con misas por muchos años atrasadas, con deudas sin pagar, con cuentas sin ajustar, y con gastos en juegos, mesa y vestidos, que no pueden en conciencia sustentar? Si las cabezas de justicia, que no se dejan vencer del oro, ni regalos, que velan de noche y rondan, y no se dejan cautivar de empeños, apenas se salvarán, ¿cómo se salvarán las que disimulan, tuercen la justicia, no velan, ni castigan malhechores por sujetarse al interés o empeños de los poderosos? Si el que siempre vive bien, apenas se salvará, ¿cómo se salvará el que siempre vive mal? Mirad ahora los secretos juicios de Dios, oyen este sermón los justos, y salen compungidos, y con deseo de aprovecharse, lo oyen muchos amancebados, muchos deshonestos, los soberbios, los jugadores y blasfemos, los vengativos, los que viven del fraude, e injusticias en sus oficios, y los que no restituyen, ni pagan lo que deben, mas estos gritos no les inmutan, ni despiertan, por más que Dios amenace con su justicia, saldrán tan sosegados como si estuvieran escritos en el libro de la vida, los que me temo están escritos en el libro de la muerte. Ay, ay, ay de los que habitáis en la tierra de vuestro mal corazón, seréis confundidos de la ira de Dios a vista de vuestras malas obras. Ay de los que pasáis la vida en lujuria, en bailes, saraos, y nocivas diversiones, vosotros lloraréis con lágrimas de fuego eterno el tiempo que malograsteis, y la ocasión de obrar bien que perdisteis. Ay de vosotros gente rica y acomodada, en quienes domina la soberbia, el regalo, hipo de la hacienda. Ahora os holgáis, os regaláis, y mandáis oprimir con vuestra autoridad y poder a los pobres. Tiempo vendrá en que os abrase el fuego, y os penetre la miseria y desventura. Ay de los que estáis destinados por vuestras maldades para el día de la cuenta, en que se os intimará la sentencia de condenación. Han subido vuestros pecados hasta el cielo, habéis palpado como ciegos las tinieblas, ignorasteis por vuestra flojedad y tibieza los caminos de Dios, declinasteis la ley y yugo del trabajo. Manchasteis vuestros cuerpos, y los llenasteis de ignominia con feísimas acciones de lujuria. Grabada lleváis en las telas de vuestro mal corazón la marca de réprobos y condenados. Ira de Dios, justicia de Dios, sentencia de Dios contra quien no obedece a su divina palabra, ni aborrece sus pecados. Pues ¿qué remedio? No se me ha de oír otro mientras Dios animare mis labios. El remedio es vida nueva, el remedio es buscar confesor prudente y señalado con quien confesar devotamente, y a menudo. El remedio es el trato de oración con Dios, y el castigar la carne. El remedio es obrar con temor y temblor de corazón vuestra salvación. Convertíos a mí, os dice vuestro Dios con todo vuestro corazón, con todas vuestras potencias, sentidos y facultades. Mas, oh Dios y Señor de todo lo creado,
juez justísimo y soberano, ¿quién dará, Señor, agua a mi cabeza, y una fuente de lágrimas a mis ojos para llorar amargamente los que perecen y mueren con la espada del pecado en este pueblo? Dominados están, Señor, los mortales de los deleites y concupiscencia de la carne, de la codicia de bienes temporales, y de la soberbia de la vida, y esta es la ruina y estrago del universo. Los nobles, Dios mío, idolatrando en su honra, siguiendo las delicias y fausto de la vida, empeñados en gastos, comiendo de lo ajeno, aun cuando claman en sus conciencias las deudas atrasadas, y el sudor de los criados y oficiales, los ricos entregados al deseo y anhelo de amontonar, y otros gastando en viajes, saraos, convites lo que habían de alargar en conciencia para apagar el hambre, y cubrir la desnudez de los hambrientos, y gravemente necesitados, los pobres, que os habían de alabar y bendecir entre su mendiguez y trabajos, olvidados de poner en vos toda su confianza, juran, hurtan, se hartan de envidia y maldiciones, los jóvenes y doncellas entregados a bailes, juntas peligrosas, y al desahogo y libertad hasta abrasarse con el fuego de la lujuria, los casados dando escándalo con sus discordias, amancebamientos y celos, se jura, Señor, se maldice y blasfema vuestro sacrosanto nombre con menos temor que si fuéramos paganos, se persiguen, murmuran y desean mal unos a otros. Hasta negarse el trato cristiano, y no se perdona la ley del parentesco, como si vuestra ley y mandamiento de amar al enemigo fuera cosa de burla y despreciable, caída está la gloria de este pueblo cristiano, olvidados los ejercicios de oración y lección en los templos, perdida la frecuencia de sacramentos, clamando están las injusticias y condescendencias inicuas, los graves descuidos y omisiones de las cabezas seculares y sagradas, la necesidad de pasto espiritual y de doctrina, y el montón de los ignorantes levantando el grito contra los pastores sagrados y sacerdotes, claman por el pan de la doctrina, y no hay quien se la distribuya como deben, subido han hasta vuestros ojos los hurtos, adulterios, los pleitos injustos, los escándalos, las enemistades y vicios, y no hay quien haga penitencia de su pecado, diciendo, oh infeliz y desventurado de mí. ¿Qué es lo que he hecho? Perdonadnos, Señor, compadeceos de nuestras lágrimas y aflicción, animad nuestro corazón, y nuestros labios para clamar desde lo profundo con vivo dolor y sentimiento. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.